Después de una intensa espera, finalmente no solo tenemos las indicaciones de la reforma previsional, sino que ya aprobada en su etapa que correspondía a la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué pasa en la sala? ¿Cómo viene esa discusión? Pero sobre todo, ¿qué se espera que ocurra en la Cámara de Diputados? Vamos a estar conversando de esto y otros temas junto al senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. ¿Qué le parece lo que ocurrió ayer en el Senado, en la Comisión de Trabajo, respecto a la reforma de pensiones? Bueno, nosotros como mesa del Senado, y lo ha dicho también su presidente, José García Ruminot, queremos valorar el trabajo de la comisión liderada por el senador Gaona, perdón, el senador Coloma, Juan Antonio Coloma, el senador Galilea, el senador Cruzcoque, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Loreto Carvajal, todos los que trabajaron intensamente, el senador Moreira, que le tocó presidir la comisión en algún momento, y que han trabajado intensamente por lograr un acuerdo sobre la base del trabajo, además de una mesa técnica. Yo creo que, a diferencia de otras reformas que, si bien generaron un consenso transversal, como la reforma tributaria del año 2014, acá hubo un trabajo de acompañamiento de una mesa técnica transversal, donde, por ejemplo, quiero destacar la figura de la ex ministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera, María José Saldívar, Paula Benavides, que viene de espacio público. Entonces, hubo una transversalidad del punto de vista técnico y del punto de vista político, que yo creo que fue muy importante en lograr un acuerdo, que hay que digerirlo, hay que conocer las indicaciones. Ayer recién se aprobó la idea de legislar, ¿verdad? Eh, Se votó el proyecto en general. Y ahora, hoy día, entiendo que la Comisión de Trabajo empieza a ver las indicaciones. Después este proyecto pasa por la Comisión de Hacienda, donde tiene que verse el impacto fiscal y se votaría en sala la próxima semana. ¿Qué le parecen? Porque usted dice, bueno, ahí hay un consenso técnico en la comisión, pero desde distintos sectores han surgido muchísimas críticas, tanto de técnicos como de algunos sectores políticos. Bueno, mirá las redes sociales ayer y estaban todos viendo. ¿Qué le parecen todas estas reacciones? Bueno, me parece naturales dentro del debate de una reforma previsional que despierta muchas pasiones. Yo quiero recordar que nosotros ya habíamos hecho dos intentos fallidos. Primero, el gobierno de la presidenta Bachelet, sobre la base del trabajo de la Comisión Bravo, que ayer salió a respaldar este acuerdo. David Bravo, destacado académico de la Universidad Católica, y después en el gobierno del presidente Piñera. Yo no me canso de recordar que nosotros logramos un acuerdo en torno a un 3 y 3, 3% a cuentas individuales y 3% a un mecanismo de seguro social. Se nos dijo de todo. Se nos dijo que estábamos avalando el sistema de AFP, que no habíamos vendido a la derecha. Bueno, finalmente el tiempo le dio la razón a quienes apoyamos esos dos esfuerzos y no le dio la razón a quienes votaron en contra, entre otros el Frente Amplio. Yo quiero recordar que Gabriel Boric, siendo diputado, no solamente votó en contra de la idea de legislar la reforma provisional del presidente Piñera, sino que también la reforma provisional de la presidenta Bachelet. De manera tal que, con todos esos insumos, finalmente se llega a esta fórmula que yo creo que es bastante equilibrada, porque va a permitir un 6% de aumento de cotización que va a ir a las cuentas individuales cuando importa, que es cuando nosotros jubilemos, ¿cierto? Efectivamente, esto se descompone en un 4,5% de manera directa y un 1,5% de manera indirecta, porque eso se reconoce en las cuentas individuales y en el intertanto ese dinero bien fungible por naturaleza, se destina a mejorar las opciones de quienes ya jubilaron, pero reconociendo los años de cotización. Y eso me parece muy importante en un contexto en que la informalidad está llegando al 30%. Nosotros siempre insistimos, desde Demócrata, Bárbara, y en todos estos años de tramitación del proyecto, que no podía dar lo mismo que una persona hubiera cotizado toda su vida que no lo hizo. Y por eso el reconocimiento a los años de cotización me parece importante. El bono tabla también de reconocimiento a las mujeres. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tenemos todos?
las pymes. Por eso es que yo llamo al gobierno a, en materia tributaria, a entender que como le estamos haciendo un esfuerzo, pidiendo un esfuerzo importante a las pymes, porque esta reforma se va a dar con gradualidad en un plazo de 9 años, ¿cierto? Tiene que mantener el régimen preferente PYME, porque la idea del gobierno es bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas, ¿no es cierto? Y están hoy día en el 27%, con una tasa muy alta y está muy bien, pues Chile tiene que volver a crecer, a producir, pero quiere cambiar la regla del juego del régimen preferente PYME, y eso es una mala idea. Si viene a ser un régimen transitorio, creemos muy importante mantener. Pero, ¿qué le parece, mirando, haciendo un muy pequeño desglose, la idea del préstamo ha generado algún ruido, incluso entre otros economistas? No queda muy claro cuál es la proyección a bastante más largo plazo, porque eso lo queda hasta 2050. ¿Qué pasa con las holguras fiscales? ¿Va a haber plata para pagar realmente ese préstamo? De hecho, una de las miembros de la comisión, Cecilia Cifuentes, dice, si no retomamos crecimiento, si no hacemos las cosas bien, esta reforma no está financiada. Toda la razón. No solamente lo ha dicho Cecilia Cifuentes, lo ha dicho el presidente Frei, lo hemos dicho nosotros. De Si Chile no Repeto, vuelve entre a varios crecer, otros. por supuesto, si Chile no vuelve a crecer, no vamos a poder financiar esta reforma pensional, no vamos a poder financiar el régimen actual de deuda que tenemos como país. Por eso el presidente Frei, con tanta fuerza, con tanta vehemencia, ha dicho y ha reiterado, oiga, en mi gobierno nosotros crecíamos a tasa del 6, 7, 8%, por eso, y nos sobraba la plata. Claro, lo dijo en sentido figurado, pero quería decir que el presidente Frei no necesitó una reforma tributaria, porque Chile creció a tasas muy altas, lo mismo el gobierno del presidente Elwin, después el gobierno del presidente Lago, en una parte el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno. Entonces necesitamos volver a crecer, porque es el crecimiento el que va a generar más oportunidades de recaudación fiscal. Lo decía Enrique Correa la semana pasada, un punto de crecimiento vale más que 100 discursos en pro de la igualdad. Y yo lo dije a propósito de la votación del Comité de Ministros del caso Dominga, que fue emblemático, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo una reforma al sistema de evaluación ambiental para eliminar el Comité de Ministros, eliminar la variable política? Porque no puede ser que los proyectos de inversión estén judicializados durante 10 años y cuando los tribunales ambientales resuelven técnicamente a favor de los proyectos de inversión, llega un comité de ministros, ni siquiera ministros, subsecretarios, que no pueden contradecir a los ministros y finalmente desechan proyectos de inversión de miles de millones de dólares, como ha pasado con tantos proyectos de inversión. Entonces, este acuerdo es un muy buen acuerdo, es un acuerdo equilibrado que le da sustentabilidad al sistema. Pero si Chile no vuelve a crecer, este acuerdo no se va a financiar. Y eso tiene que entenderlo, sobre todo la izquierda, que es la que más trabas le pone al crecimiento en Chile. Otra de las cosas que han surgido dentro de las críticas desde gremios empresariales, entre ellos la SNA, es que esta alza, y ya se ha aclarado bastante, si bien el porcentaje, los puntos que se van a utilizar para la reforma son 8,5 puntos, el alza real van a ser cerca de 7, porque 1,5 ya se paga actualmente en el sistema con otra glosa, en este caso iría a este fondo. Pero se ha planteado que esto podría generar un problema en el mercado laboral. Desde la Asociación Nacional de Agricultura dicen que incluso podría generar más informalidad, que es una carga muy fuerte para las empresas, sobre todo para las pymes. ¿Qué le parece eso? ¿Se debería hacer algo para mitigarlo en paralelo? ¿La gradualidad es suficiente? Nosotros como demócratas, Bárbara, usted se recuerda, porque lo conversamos en su momento, propusimos 10 años de gradualidad, porque sabíamos, en ese momento se hablaba de solo un 6% de aumento de cotización. Nosotros, en un escenario de un 6% de aumento de cotización, junto con Fachaín en la mesa técnica que convocó la ministra Yanez Jara, propusimos que fueran en 10 años, precisamente para que hubiese más gradualidad. Finalmente, el acuerdo de la mesa técnica, con un aumento de cotización que es mayor, de un 7,5%, porque como usted bien señala, ya existe el seguro de invalidez y sobrevivencia, establece una gradualidad de 9 años. Yo creo que hay que volver a la propuesta demócrata que
es hace 10 años. Porque el problema es la foto de hoy, ¿no es cierto? Una economía que está estancada, que no crece. Ahora, a todos nos preocupa la informalidad y por eso es que es tan importante difundir en estos espacios que lo que hace la reforma, en definitiva, es premiar los años de cotización. Más bien nos gusta premiar, porque esto no es un premio, es un reconocimiento que hace el sistema a los años de cotización, eh, además solucionando, zanjando el problema de lo que significan las lagunas previsionales de las mujeres que además se han dedicado a labores de cuidado, que tienen lagunas previsionales, pensemos en las mujeres temporeras, por eso hay un grupo transversal de senadoras que han pedido bajar el umbral de cotización en el caso de las mujeres de 15 a 8 años para incorporar a De 13, 400.000, 13 está. perdón, de 13 a 8 años, claro, para incorporar a 400.000 mujeres que han tenido mayor discontinuidad en las cotizaciones precisamente porque tienen labores temporales, las temporeras, por ejemplo, porque se han dedicado a labores de cuidado, se estima que son 400.000. Entonces, yo creo que es un acuerdo equilibrado, sustentable en el tiempo, como lo ha dicho David Bravo, que toma como base lo que había sido la reforma de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Y bueno, para eso está la discusión ahora en particular, para enriquecer los proyectos. Nosotros hemos propuesto respecto al tema de las comisiones, porque es muy importante para aumentar la rentabilidad de los fondos, bajar las comisiones, que también hayan incentivos a la rentabilidad. Nosotros propusimos que haya un 0,3% de comisiones a todo evento, como demócrata, lo ha explicado la senadora Rincón, y que eso llegue a un 0,6 en la medida que exista rentabilidad mayor de los fondos. De alguna manera, el acuerdo recoge eso, que haya un premio a la rentabilidad. Nosotros habíamos establecido también y propuesto un fondo de compensación de pérdida en caso que la rentabilidad de los fondos fuera negativo. Propusimos una alternativa de inversión en cooperativas, que es una propuesta que viene de la Cámara de Diputados, de la diputada Giovanna Pérez. Es decir, que si una persona no quiere invertir en una AFP, puede hacerlo en una cooperativa, puede hacerlo. Bueno, finalmente la comisión lo que resolvió es que sean instituciones financieras. Ahora, siempre lo que hemos planteado es que sean sujetas a fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero y de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, hay varias propuestas que son muy interesantes. Andrés Velasco decía hace algunos años que esto es un sistema caro y poco competitivo. Yo creo que el acuerdo lo que está haciendo es aumentar la competencia, disminuir los costos, aumentar la rentabilidad, fomentar el ahorro y los años de cotización. Y eso creo que es muy relevante. Otra cosa que ha generado algún grado de molestia, senador, es que va a entrar, como dice usted, en régimen de una gradualidad. Y la forma como se va a distribuir, inicialmente va a ingresar para lo que se conoce como el compromiso con las mujeres, algo como el bono tabla. Después el préstamo. Y finalmente, recién desde el año 3, en un porcentaje muy menor, va a empezar a ingresar a la capitalización individual. Eso parecería tener sentido en la medida que, si que lo que se busca es mejorar las pensiones actuales, tiene que ser así, pero genera algún grado de molestia de quienes dicen, bueno, ¿y mi cuenta individual cuándo? Sí, yo entiendo esa preocupación, pero insisto en algo. O sea, respecto del préstamo, algunos dicen que no corresponde hablar de préstamo porque esto tiene la figura como un bono de la tesorería que finalmente se va a reconocer en las cuentas individuales cuando jubilemos. Lo que importa, pues insisto, además el dinero es un bien fungible, es que esto se reconozca en las cuentas de capitalización individual cuando nosotros jubilemos. Yo tengo 51 años y me quedan 14 años para jubilar. A mí lo que me importa es que esa cotización, ¿no es cierto?, se me reconozca en mi cuenta de capitalización cuando yo jubile, no ahora. Y mientras tanto, hay todo un sistema del acuerdo que se establece para que ese dinero, que es fungible, siga obteniendo rentabilidad, siga generando intereses, que lo administre una institución autónoma y que esto esté reconocido a través de un bono, que puede ser por la forma de un pagaré de tesorería, en el depósito central de valores, a nombre de cada uno de los afiliados. Yo creo que eso de alguna manera se diferencia enormemente de un sistema de reparto, que es lo que habíamos querido evitar, porque los sistemas de reparto hoy día están
en decadencia en todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo ha bajado la tasa de natalidad. Entre paréntesis, Bárbara, nosotros habíamos propuesto repensar y reincorporar el bono de la marraqueta, del que hablaba Carolina Goich, que a todos los Sí, chilenos se qué nos... pena que eso no ha quedado, porque es tan como Claro, objetivamente simple y obvio. una plata rentando 65 años, por supuesto que puede tener un beneficio mucho mayor al costo. Por supuesto, porque ha bajado la tasa de natalidad en Chile y en todas partes del mundo. Salía en el Mercurio hace algunos días atrás que hoy día están naciendo 10.000 niños menos al mes en Chile. Entonces, bueno, el bono de la barraqueta permitía eso, ¿no es cierto? Reconocer 1.000.000 de pesos, una cuenta de capitalización y que después se incorporara a la jubilación. Hay varias propuestas que se hacen cargo de esto y yo espero que en algún momento se incorpore. Bueno, un par de cosas en términos políticos. Había alguna molestia, yo creo, también en Chile Vamos, porque ayer se dio a conocer una minuta que entregó el gobierno al oficialismo para defender esta reforma y dentro de ella decía que en el fondo era una muy buena noticia porque se abría la puerta para terminar con la AFP, pero sobre todo que en marzo van a ingresar un proyecto para poder crear un inversor público. Y eso abre todos los temores respecto a qué pasa entonces con la licitación de stock, si es que eventualmente quieren estatizar el sistema de una forma media camuflada, bueno, un ruido innecesario para algunos, pero quizá para el gobierno necesario para poder calmar a su gente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que acá la literatura da para todo, Bárbara. El gobierno está tratando de explicarle a los diputados más díscolos de izquierda, que incluso irresponsablemente estaban haciendo un llamado a un plebiscito hace 2 días atrás, quitándole el piso al acuerdo al que estaba llegando la ministra Jara y el ministro Marcel, están tratando de parafrasear mejor un acuerdo, porque ¿cómo explica la izquierda que ahora está accediendo a que 6 puntos vayan a cuentas individuales cuando dijeron que no el gobierno del presidente Piñera a 3 puntos? Entonces ellos están tratando de justificarlo de alguna manera, pero lo cierto es que los números dicen eso, que en definitiva, cuando jubilemos, que es lo importante, 6% de la cotización se reconoce en las cuentas individuales en nuestra jubilación. Y eso, bueno, algunos tratan de justificarlo, los que dieron una pelea ideológica, pero lo cierto es que vamos a tener más competencia, vamos a tener licitación de stock, eso va a bajar los costos, va a aumentar la rentabilidad, vamos a tener fondos generacionales, que yo creo que es una muy buena idea para bajar los costos, inversiones que tengan que ver con el nivel de riesgo de acuerdo a la edad de cada uno de los afiliados. Vamos a tener más competencia al sistema y yo creo que eso es muy saludable. Diputado, finalmente, ¿qué cree usted que va a ocurrir en la Cámara? Como dice usted, ahí están los más díscolos, no solo hacia la izquierda, sino que también hacia la derecha. ¿Cuáles cree que son los nudos que podrían trabar la aprobación? ¿Cómo ve ese escenario? A ver, yo solo puedo hablar por el Senado, como mesa del Senado. Nosotros queremos reivindicar el rol del Senado y de la Comisión de Trabajo. El mismo Senado que quisieron eliminar hace 2 años, hoy día el escenario para un acuerdo de pensiones equilibrado, con mirada de futuro, que fomenta el ahorro individual, el esfuerzo, la capitalización individual, que tiene una variable solidaria a favor de las mujeres, de quienes ya jubilaron en condiciones más desfavorables, y eso yo creo que es lo importante. Espero que después la Cámara de Diputados ratifique en tercer trámite. No se entendería que diputados de gobierno votaran en contra un acuerdo que tiene la firma del ministro Marcel y de la ministra Janet Jara. Por último, en un tema relevante a propósito de las discusiones de los presupuestos, se disminuye en parte importante al Ministerio Público, parte importante porque en realidad cada peso es importante, quizás en porcentaje no lo es tanto, pero como he visto ese debate, se ha llegado incluso hasta teorías conspirativas, que quizás esto puede ser porque están investigando mucho, otros dicen, bueno, esto es culpa de Chile Vamos y de la oposición porque pusieron como restricción para el presupuesto que se bajara, se recortara el presupuesto. ¿Cómo se zanja eso? Nosotros llegamos a un acuerdo marco de reducción fiscal. De hecho, al Congreso le rebajaron parte de su presupuesto, al Senado le rebajaron 1.200 millones y nosotros tendremos que apretarnos el cinturón, pero con un límite. Le dijimos al gobierno que esto no podía afectar los recursos para seguridad, seguridad en un sentido amplio, y eso incluye, por cierto, al Ministerio Público. Es una contradicción que el gobierno diga que su prioridad es combatir el crimen organizado y recortarle 7.000 millones de pesos al órgano que tiene que perseguir al crimen organizado. Lo ha dicho el fiscal nacional.
y ojo que también lo dijo la vocera de la Corte Suprema. Así que espero que el ministro Marcel pueda revertir esta medida que, como dijo Carlos Peña, es absolutamente inconsistente con la prioridad que el gobierno ha fijado respecto al crimen organizado. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos muy pendientes de lo que ocurre con la tramitación de la reforma. Muchas gracias, Bárbara. Que tengan muy buen día. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.